Muchas gracias por estar aquí el tercer día de este maravilloso congreso. Gracias por recibirnos. Estamos muy orgullosos de representar el Pacífico Occidental. Vivimos en Portland. Vamos a comenzar con un pequeño vídeo. Rogamos a la persona que está hablando con el micrófono que no pise la ponencia. Bueno, este vídeo se ha hecho como al estilo de Hayao Miyazaki, el favorito de mis hijos, pero representa un lugar muy mágico. Y la verdad que uno se enamora sobre la marcha. Haces un viaje al mercadillo del agricultor, te tomas un café allí y allí tenemos el bosque más grande que hay en la zona metropolitana. Otra cuestión que vemos en Oregón, podemos ver la belleza de St. Helen, pero bueno, en términos de vegetación tiene muchas cuestiones en común con Japón. Otra cuestión que nos encanta de la cocina japonesa es tener estos ingredientes que se pueden cultivar en lo que son los matsutake y otro tipo de cuestiones en las que hemos encontrado puntos de encuentro entre Oregón y Japón. Comenzamos con Nodoguro. Bueno, tenemos una especie de espíritu tipo indie. Estamos hablando de gente muy creativa que quería hacer cosas distintas basadas en la sostenibilidad, no generando residuos, y decidimos empezar. Bueno, mi esposa y yo creamos una página web en la que teníamos un sistema de reservas por turnos. Hablábamos con gente que tenía espacio en sus restaurantes, pedíamos prestado espacio en sus restaurantes, la gente reservaba en nuestra página web y convertíamos esos espacios de los restaurantes como si fuera nuestro pequeño club, ¿no? Y empezamos a evolucionar, pero siempre tenía todo que ver con este tipo de conexión con la gente, ¿no? Y bueno, hacíamos cambios rápidos en el menú también, porque conocíamos muy poca gente que estaba interesada en experimentar algo así que queríamos garantizar de que lo que hacíamos era realmente fresco, con cambios de menú rápido, utilizando pocos ingredientes y mucho conocimiento en la cocina. Aquí podemos ver el paisaje. Aquí tenemos lo que son las cantarelas silvestres. Estamos hablando de un seta icónica de la región, pero representa también la actividad relacionada con la cocina. Así que hay gente que puede salir, ir al mar, ir a los bosques, y se pueden cosechar setas silvestres. Además tenemos muchísimos viñedos.
aparte de campos de cultivos en los alrededores. Así que nuestro estilo se refiere, y al restaurante lo llamamos Sousaku. Sousaku básicamente tiene más que ver con el otro tipo de tradicional respecto a la naturaleza de los platos y con información tradicional, pero Sousaku tiene mucho que ver con divertirte con la cocina, aportar ingredientes locales y centrarnos más en lo que son nuestra inspiración. Y empezamos a trabajar con un amigo que estaba comenzando con una granja y tenía ganas de hacer un plan de semillas y todo lo que queríamos tener plantado. Empezó a cultivarlo y durante el primer año él básicamente cosechaba lo que tenía y nosotros partíamos de esos productos para hacer los menús y llenábamos los huecos con parte del marisco que encontrábamos también. Y aquí podemos ver, me pueden ver a mí con mis hijos en el mercadillo del agricultor. Tenemos uno inmenso y hay muchísima gente que va y, bueno, van todo el año porque el clima que tenemos muchas opciones a lo largo del año, de manera que tenemos aquí una serie de productos orgánicos Hakuji Hakurei, del estilo Hakuji Hakurei. También tenemos lo que son tomates cherries, y tenemos también frutas un poco más exóticas que son de la parte tardía del verano, principio del otoño. Y bueno, esa es para que tengan una pequeña idea general de las opciones que nos ofrece ese mercadillo del agricultor. Y bueno, tenemos muchísimas temporadas. Vemos que en este caso tenemos aquí una fruta llamada mora negra que crece durante determinada época del año, y aquí podemos ver también las cantarelas, ¿no?, que crecen también durante una temporada específica del año. Sí, el rebozuelo, la cantarela. Y algunos de los platos que preparamos, aquí tenemos, por ejemplo, el tartar. Podemos también algún tartar, aquí tenemos también otro tipo de formatos con diferentes formas, con como pequeñas muestras de temporada de productos de la tierra. Teníamos a mí unas huevas de esturión, que no me dio tiempo de decirlo. Y bueno, hay gente que viene al restaurante y la primera cuestión que se plantean es ¿por qué estás haciendo cocina japonesa? ¿Por qué estás implicado en esto? Y la respuesta pudiera ser que, bueno, me encanta y me parece algo tremendamente natural. Y cuando yo tenía unos 16 años había una escuela que, bueno, pues estaban gente que estaba encantada con la parte de hockey y pasaban muchísimo, jugaban mucho al hockey, y una de las primeras pasos que di en lo que era el idioma japonés, empecé a aprender sobre la cocina japonesa, conocí a gente encantadora que me gustaba mucho, empecé a trabajar en un restaurante japonés como aprendiz y cada vez me impliqué más y más. Y estuve trabajando con un chef maravilloso, con Toshi Kitsaki, en Denver, y entonces me dio la opción de darme la formación. Trabajé en una empresa de pescado japonés para poder aprender realmente en Fukuoka, Japón. Y bueno, me enseñó un poco cuál es la idea de ser un chef, la parte internacional, y todas esas enseñanzas a la hora de tomar decisiones me resultaron muy inspiradoras para tener el restaurante que tengo en la actualidad. Aquí podemos ver parte de lo que son los paisajes de nuestra tierra. Así que en la parte noroccidental, pues empezamos aprendiendo muchísimo de algunas cosas, porque bueno, en nuestro caso estamos hablando de una causa-efecto y todo lo que podemos trabajar. Pero bueno, aquí podemos ver que el Masama, hubo una erupción en el Mont St. Helens y bueno, tuvimos muchísimo volumen de cenizas, algo que hemos hablado durante de los últimos días, pero bueno, básicamente una centeava parte de lo que se pudo llegar a producir. Estamos hablando de una tierra que se llama Toku. Estamos hablando de una tierra enriquecida con las cenizas volcánicas, estamos tremendamente fértiles, de manera que podemos cultivar prácticamente todo y podemos seguir beneficiándonos de todo esto durante todo el año. Y aquí podemos ver cuál es el lago el Crater Lake o lago cráter. Y bueno, aquí podemos ver el Mount St. Helens y la erupción de 1980. Y tremendo, ¿no?
tremendo, porque es que lo de San Helen fue brutal. Bueno, y como decía, la gente realmente venera de alguna manera y reconoce cuál es la tierra volcánica por toda la abundancia que nos ofrece y la diversidad. Tenemos comida durante todo el año, tenemos como 20 variedades de diferentes fresas, tenemos además arándanos, además tenemos exportamos a Corea, a Europa, además tenemos también la mora negra silvestre, tenemos también la ciruela italiana, la cereza, el melocotón, los higos, puedes incluso recolectar tu propia fruta y todo el mundo tiene algo, ¿no? Durante prácticamente todo el año. Y en lo que a comida silvestre se refiere, tenemos muchísimas setas. Estamos hablando de las tienes de diferentes temporadas, la gente las utiliza y hay algunas que son como muy icónicas, pero tenemos la morilla y luego se presentan nada más que después de que haya un incendio. Luego tenemos la famosa porcini, tenemos también la trompetilla negra y las trufas, por supuesto. Y luego en lo que a la comida de lo que es la producción de pesca, tenemos las sardinas, el salmón chinook, ¿no? Y se produce, normalmente se produce muchas veces congelado, pero también podemos conseguirla fresca con una calidad similar a la que podemos encontrar en Japón. Tenemos además también el bacalao negro, tenemos ostras y lo que es el cangrejo. Además, tenemos muchísimos agricultores que quieren trabajar con los chefs, están por la labor de entrar en los planes de plantación y para que todo tenga sentido, ¿no? Y sea mucho más sencillo de realizar. Luego aquí podemos ver la parte exterior, tenemos todo tipo de campos de flores y luego hacer excursiones por la zona es algo que conmovedor, ¿no? Es impresionante. Hay épocas, en determinadas épocas del año que están completamente cubiertas de flores. Y luego aquí podemos ver, por ejemplo, podemos ver los huertos de cerezas, muchas son para exportación. Algunas de ellas son de gestión, campos de gestión propia y son productos naturales. Y bueno, algunos de los platos que podemos probar, sabrosísimos. Aquí podemos ver el tofu casero que preparamos con un poco de sashimi. Y lo preparamos allí. Y cocinar en Oregón es una experiencia genial porque es un proceso colaborativo con todos los productores, además con la gente que de verdad que le encanta que transformemos nuestra propia versión y nuestra forma de cocinar inspiradora por estos elementos y intentamos mantenerlo auténtico conforme al estilo japonés y la comida de temporada. Así que ahora vamos a pasar a una show cooking. Lo primero que vamos a preparar hoy, vamos a utilizar un plato tradicional de Oregón, que es el bacalao negro de Oregón. Vamos a utilizarlo con el proceso sake meki, que también lo utilizamos en nosotros. El sake no tiene mucho aliño en sí, así que nuevamente hay que cortarlo con algún tipo de miso y añadir un poco de umami, un poco de aderezo para tener el sabor que buscamos. Así que utilizamos un poco de sake, de azúcar. Básicamente lo dejamos marinado durante la noche y es el típico el bacalao en sake que preparamos, el tradicional, y añadimos un poco un proceso adicional. A la gente le encantan estos sabores como el bacon, el zatsu. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué tal si añadimos algunos elementos a esta cocina con sake? Y nuestra versión es que teniendo el sake kosu, intentamos ultimar este proceso y añadimos un poco más de sabor porque decidimos pasar un sabor un poco más ahumado. Así que antes del sake kasu utilizamos algún tipo de aliño en el que el aderezo penetre realmente en el alimento
le extraemos un poco del exceso de sal que utilizamos en el proceso de marinado, pero luego, a partir de ahí, hacemos otro proceso en el que le damos un secado al aire y luego lo ahumamos con astilla de determinadas maderas para aportarle determinados sabores. Y aquí tenemos un par de piezas de bacalao que podríamos ponerla entero para podemos tener 3 sabores distintos o tapas diferentes para tener diferentes texturas y elementos. Y aquí tenemos una de estas piezas de bacalao que vamos a saltear en un momentito. Y luego tenemos kimpida bobo. Estamos hablando de... Se utiliza muchísimo en la cocina japonesa. Estamos hablando de una cocina realmente medicinal. En muchos lugares se utiliza como complemento alimentario para regular lo que es la presión sanguínea, pero es uno de esos platos que podemos encontrar prácticamente en todo. Estamos hablando de un plato que uno de los 4 reyes que era famoso por la fortaleza y lo robusto que era. Y bueno, se supone que esta especie, cuya palabra la intérprete no consigue encontrar en español, me van a perdonar, que es la bardana, perdón. Y con la bardana se supone que se puede conseguir muchísima fortaleza. Y bueno, hay muchas maneras de poder preparar la bardana. Se pueden hacer bebidas, lo podemos ver en diferentes menús, dependiente del enfoque. Y la forma en que la vamos a preparar aquí en España, en ocasiones, pues utilizamos un aceite de sésamo muy concentrado, que digamos que para la versión que estamos presentando aquí, la vamos a hacer con aceite de oliva y darle un toque de sésamo. Y la forma en que la preparamos puede ser variada, así que la podemos rehogar con un aceite de sésamo concentrado, añadir un poco de caldo concentrado y reducirlo. Y luego podemos tener una especie de textura sorbete. Y si quieres hacer una versión un poco más novedosa, la mejor manera es crear tu propia salsa en la sartén para ellos dicen que sería como así, una cocción lenta salteada. Esta es la manera en que hemos realizado. Hemos cogido la bardana, la hemos laminado en tiritas y a partir de ahí empiezas a trabajar con tus aceites. Lo cocinas con sake hasta que se evapora, se quema el alcohol. Y básicamente tienes una salsa de soja algo azucarada para tener esa mezcla de sabores. Y en este caso vamos a cocinarlo con este bacalao negro. Y aquí tenemos la bardana que la vamos a incorporar aquí a la sartén con el aceite de oliva que mencionamos antes. So we just put this a little bit more olive oil in here. Vamos a añadir un poquito más de aceite de oliva para poder recuperar la esencia del sabor. Y bueno, lo podemos mantener a una temperatura un poco más baja, ¿vale? Para poder sacar todos los aromas que tiene la bardana. Bueno, ahora voy a cocinar el bacalao negro y después del proceso de ahumado vamos a darle un secado al aire para que el sabor sea mejor y tenga mejor textura en la piel. Y para este plato trabajamos muchísimo con productores locales y muchas de las cuestiones que trabajamos las buscamos, los plantes son tremendamente importantes. Intentamos también trabajar con lo que es la cerámica japonesa. Intentamos coger cerámica para la presentación de los platos de diferentes escuelas japonesas. Buscamos en los diferentes mercados y de verdad el nivel de la cerámica y la calidad que encuentras por ahí es fantástica. Así que podemos continuar trabajando con nuestro plato.
Entonces, ves que tienes ese aspecto brillantito servida sobre esa cerámica japonesa y vamos a tener esos 3 elementos distintos, pero además podemos combinarlos y maridarlos y puede ser una textura complementaria con otro ingrediente distinto. Bueno, aquí la hemos ahumado un poquitito, la hemos curado un poquito en el saqué. Y ahora vamos a terminar el plato. Emplatamos. Entonces, tenemos aquí unos platos clásicos que pueden, como un plato tipo izakaya de la cocina japonesa. Bueno, para el siguiente plato vamos a introducir algo tradicional. Se llama shidae y básicamente significa salsa blanca o algo parecido al tofu. Podemos combinarlo con prácticamente cualquier alimento que te guste y combinarlo en forma de ensalada. Esto es. So for today's version, hoy vamos a utilizar una fruta que es el kaki. Bueno, yo voy a utilizar los fuyus, que estamos hablando aquí. Tenemos una serie de setas. Y creo que estamos hablando de unos kakis españoles. Y cuando vi la forma del kaki, me puse nerviosa. Porque esto significa hachiya, que estamos hablando de uno que tiene un paladar astringente. Así que hay que hacer algún tipo de trabajo que hay que hacer para quitarle esa astringencia, para que tenga un paladar bueno. Y me puse un poquito nervioso, pero lo curioso del asunto es que estos kakis españoles prácticamente no tienen astringencia ninguna, es delicioso, así que es maravilloso trabajar con él y descubrir un nuevo ingrediente. Podemos utilizar el kaki fresco, pero en vez de eso, creo que lo vamos a marinar un poquito con dashi. Dashi es la base, es este líquido que les muestro. Tiene un poquito de salsa de soja que está templada, que tiene un estilo un poco más occidental que la versión japonesa de la versión Kansai. Pero me encanta porque le da un color dorado en vez de ese color oscuro que tiene la japonesa. Y es una fantástica para trabajar. Y luego tenemos el tofu. Hablamos antes del miso. La variedad de miso es inmensa, así que utilizamos 5 misos diferentes. Pero en este caso concreto, lo que hemos es que machacado el tofu. Es como si fuera una ensaladilla. Y entonces le añades al tofu un poco de miso, soja, azúcar, y luego cubres el plato como si fuera una ensaladilla. Y luego vamos a utilizar el Saiko Miso. Estamos a utilizar una versión más bien de Kyoto que tiene aproximadamente un 4% y vamos a tener una textura muy suave que parece más una salsa. Y este tiene un poquito de aceite de sésamo, los ingredientes esenciales anteriores, pero sake miso tiene una especie de dulzura diferente al koji cuando preparas el miso, que es un producto un poquito más dulce. Y para cambiar un poquito la manera tradicional, hemos hecho una salsa muy fina y hemos dejado que se acidifique un poco para darle ese toque que da más complejidad al sabor del plato. Así que aquí podemos ver los kakis. Tenemos los shiitakes. Aquí podemos ver que retiene la textura, de manera que ahora mismo las vamos a hacer rehogar un poquitito con un poquito de aceite. Y bueno, nos da un poco de cuerpo, de manera que al morder tenemos esa textura firme.
Y luego también los vamos a meter en un tipo de vinagre de vino, con el dashi, con la salsa de soja squishy, un poquito de vinagre. Estos son los aliños. So then for this salad, we're just going to put these elements back together. Vamos a unir nuevamente estos ingredientes. Bueno, aquí tenemos que el kaki ha estado ligeramente marinado y uno de los sabores naturales y maravillosos es tener algunas bases que estén escondidas debajo de esa capa cremosa que le vamos a poner como cobertura. Y vamos a terminar con esta crema de tofu. And just give it a little garnish here. All right. There you have it. Bueno, aquí tenemos el plato ultimado. So that's all we have for the demo. Bueno, esto es la demostración que tenemos. Gracias por los organizadores de este evento. Ha sido una experiencia tremenda el ser parte de este equipo. Estamos impresionadísimos. Y venir a Lanzarote, yo no he visto nunca un lugar como este. Este lugar es bellísimo. Gracias por la hospitalidad brindada.